Creo que ha dejado un sismo lo que ha ocurrido hace casi un poco más de 2 semanas y ha generado mucha especulación e incertidumbre en el mercado cambiario y por ende ha empujado a que el dólar paralelo esté por encima de los 10 bolivianos, lo que significa que nuestra moneda respecto al tipo de cambio no oficial esté devaluada en un 35%. Y esto es porque mucha gente ha demandado la divisa americana por el temor de una crisis más profunda en lo político y social, y además considerando de que hay un riesgo inminente de que los precios sigan subiendo por la escasez de dólares, lo cual encarece las importaciones, y eso se ha sumado con las acciones de las navieras a nivel internacional. Y eso se ha visto en el dato que sacó el INE hace pocos días, en lo cual ha sacado una inflación acumulada a junio de este año de 2,49%, que ya ha superado la inflación del año 2023 y que ya está en un 70% de la meta del 3,6% establecida por el gobierno nacional. Entonces, tenemos una elevación sostenida de precios que se va, en ese caso, acelerando porque no hay una solución eficaz ni tampoco evidente, ya que no se pueden retirar los depósitos, existe una especie de corralito bancario en los dólares americanos, no existe dólares para la economía formal, sí para la economía informal se recurre al mercado negro donde se está cotizando entre 9 a 10 bolivianos, inclusive un poco más, inclusive importadores, valga la redundancia, legales y formales tienen que recurrir al mercado paralelo para luego hacer sus depósitos y giros y transferencias a sus proveedores a nivel internacional, lo cual es más el encarecimiento del tema de la importación de productos. Y eso creo que hasta el momento no hay una solución clara. Espero que con el tema de esos posibles acuerdos con empresarios brasileños puedan tener algo de recursos, pero ni las criptomonedas ni la visita de Lula, que además ha hecho una pequeña crítica a la economía boliviana, va a solucionar eso a corto plazo y se necesita, creo que, un plan estratégico muy importante entre el sector público y privado para poder salir de esa crisis y sobre todo cerrar de la mejor manera este año fiscal 2024. Fernando, entonces estamos todavía entre 9 y 10 bolivianos el dólar en el mercado paralelo y esto impacta en los precios. Bueno, a esto se suma seguramente este ciclo un poco complicado, climático, con el tema de heladas en algunas zonas, ¿no? Que impactan sobre productos como verduras y algunas frutas. En la perspectiva inmediata, ¿qué se puede hacer, Fernando? Sí, es un tema preocupante, no se puede negar de que esta inflación acelerada que tenemos en el 2024 también es producto de la inflación importada, pero también de fenómenos naturales. Y de hecho, investigando un poco el año 2023, ha existido alrededor de 441 eventos entre desastres naturales, climatológicos y otros producidos por el hombre que han generado una afectación importante en la economía, al sector agropecuario principalmente. Las heladas en cuestión han representado un 10%. Lo que más ha afectado son las sequías y claramente esto se ha mostrado y se ha evidenciado con lo que ha indicado ANAPO, lo cual nos ha preocupado porque indica de que ha caído la producción en esa cosecha de invierno 2024 en un 70%, lo que significa que eso va a afectar a la cadena productiva y de comercialización que tienen que ver con esos productos agrícolas, principalmente en Santa Cruz, que va a afectar también a ingresos fiscales para el Estado boliviano, a la generación y entrada de divisas por las exportaciones, pero Sí. también a todos los actores económicos que se relacionan de manera directa e indirecta con la misma. Y de hecho, los datos de ANAPO indican de que se va a sembrar en un 35% menos en esa gestión y eso va a afectar seguramente a la proyección que tiene el gobierno nacional, un crecimiento económico del 3,71% para este año. De hecho, el PIB nominal, que fue un poco más de 46.000 millones de dólares en el año 2023, casi un 14% ha sido representado o ha sido aporte del sector agropecuario del país. Entonces, creo que esas afectaciones climatológicas son preocupantes. Se viene una helada fuerte este fin de semana y ya ha habido autoridades, por ejemplo, el señor Jaime Chávez de Santa Cruz, si no Sí. me falla la memoria,
ha indicado que al menos en el departamento de Santa Cruz están en riesgo algo de 15.000 hectáreas y ha sugerido Fernando, que se... una consulta ¿sí? ya mirando un poco posibles medidas, porque el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo el domingo pasado que después de lo que ocurrió el 28 o el 26 de junio, que fue la movilización militar, se había complicado algunos indicadores y que se estaban estudiando algunas posibles nuevas medidas. En ese sentido, ¿qué cree usted que se debe hacer o qué recomendaría en lo económico como medidas en esta coyuntura? Yo creo que lo primero es el diálogo, el consenso, el tema político está por encima de lo económico y eso ha tenido un efecto negativo porque varias consecuencias, y de hecho lo que ha pasado hace más de unas 2 semanas, que ha sido algo político principalmente, ha generado un efecto negativo con el tema de los dólares. Creo que ha habido buenas señales a comienzo de gestión con esas 10 medidas que estaban más en papel que en los hechos con cierto sector del empresario privado, pero creo que se amerita ahora algo muy importante, ¿no? Lo que la semana pasada las navieras, cuatro al menos, han determinado que se les pague en dólares y en sus cuentas empresariales, ubicadas principalmente en Chile y Perú, eso va a incrementar al menos en un 35% por las comisiones y eso va a afectar principalmente a la importación, y no solamente de productos privados o de consumo privado, sino que también público, por ejemplo, medicamentos que están escaseando y eso tiene que ver con la salud pública que es muy importante. Creo que y yo al menos esperaba que esa semana ya hubiese convocado al gobierno a petición del sector privado, que también ya lo hizo, para ver de manera y en un trabajo, creo que técnico principalmente, a mi parecer debería ser así, más pragmático, buscar soluciones. Y creo que el sector privado exportador es clave, donde se debería liberar plenamente de las trabas fiscales y administrativas que rigen, en ese caso, por determinado monto que tienen que dar primeramente al mercado interno, estamos limitando la entrada de divisas. Creo que el camino no es un mayor endeudamiento, porque hemos llegado hasta vender nuestro oro de reserva para financiar el gasto público, lo dicen los nuevos informes del Banco Central de Bolivia, y creo que en ese contexto es importante buscar alternativas, ¿no? Pensar de que va a haber cambios estructurales del modelo económico, que vamos a reducir el gasto público, que el tipo de cambio oficial se va a mover o que se va a eliminar parcial o totalmente las subvenciones, es difícil, menos en un año preelectoral. Creo que en ese Bien, sentido sería importante que trabajen. Ya dieron buenas señales con la visita de Lula y los preacuerdos que tuvieron con el sector privado muy bien. de Brasil, pero ¿cuándo lo vamos a hacer con el boliviano? Que creo que ahí es clave.